bendiciones y cosas sobrenaturales sobre la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. La alabanza y la gloria para ti. Queremos seguir aprendiendo, y no solamente aprendiendo, sino conocerte todos los días más, porque cada uno de nosotros queremos tener una relación personal e íntima contigo. Gracias, Señor. La alabanza y la gloria para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta tarde yo les había dicho que el Señor había colocado hablar sobre intercesión. En el día de hoy realmente voy a hablar de intercesión, toda la que el Señor hace por nosotros. Nosotros todos los días, cada uno de nosotros necesita conocer más al Señor. ¿Para qué? Para poder cada uno de nosotros tener una relación más íntima con el Señor. ¿Sí? Cuando tú lo que vamos a hacer en esta tarde vas a conocer cómo el Señor intercede por ti. ¿Qué pasa? Y por mí, ¿qué pasa? Uno dice, Señor, tú estás siempre, siempre, siempre me estás cuidando, me estás guardando, me estás guiando. Entonces, es una de las cosas que tenemos todos, que no solamente sea, ¿sí? No solamente sea en un momento decir, bueno, yo ya leí la palabra, yo ya hice esto, yo ya... No. Lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros realmente es vivir lo que leemos, vivir lo que escuchamos de Dios, vivir lo que Él quiere que yo haga cambios. Eso es lo que necesitamos, ¿sí? Que cada uno de nosotros lo pueda conocer más y más. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando uno se conoce con una persona, uno tiene un tiempo, como es como pareja, por ejemplo. Hay un noviazgo, se va conociendo, hasta que llega un momento en que se dice, ya es el momento, entonces te pide matrimonio o lo que sea, ya porque ya nos conocemos, porque ya vamos a tener una vida juntos. Piense usted y llévelo al Señor, que es igual. Nosotros oímos del Señor, hemos conocido, seguimos porque yo creo que uno conoce al Señor todos los días, tiene cosas nuevas, tiene palabra de revelación nueva y uno dice todos los días te conozco más. Pero ¿cuál es el punto más importante que tenemos que cada uno de nosotros? El punto más importante es cuál yo debo ponerlo en práctica y decir, si tú en esta mañana me hablaste de que tengo que tener más intimidad contigo, voy a alargar mi tiempo de oración, voy a buscar, oh Señor, de pronto a veces no entiendo lo que tú me dices, Señor, dame esa sabiduría de lo alto, Señor, que pasa, que pueda esa palabra sea revelada a mi vida, ¿sí? Porque a veces sí, la leemos y no es realmente revelada a nuestra vida. La leemos y la entendemos, pero en conocimiento. Pero debe ir a nuestro espíritu para que cada uno de nosotros podamos realmente estar perfectamente conectados en nuestra área espiritual. Porque nosotros tenemos que entender que todos nosotros somos espirituales. Y nosotros todo lo hacemos espiritualmente. Lo que ocurre en nuestras vidas es espiritual. Aunque a ratito la carne se nos meta, ¿verdad? Porque la carne a veces se mete en diferentes situaciones, ¿verdad? Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que trabajar y decir, el Señor dice esto, dice aquello. Por ejemplo, cuando uno dice, no, no puedo más, estoy cansado. Señor, tu palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo, Padre, tú me das nueva fortaleza, tú me das nuevas fuerzas, me das sabiduría y vamos a continuar. Entonces, intercesión. La intercesión es ponerse en la brecha en oración. ¿Mm? O sea, es ponerse uno y decir, Señor, gracias. Gracias, papito, porque yo voy a orar por esa persona y yo necesito, cuando yo quiero interceder, yo necesito una cosa súper importante, es conocer la voluntad de Dios. Porque yo no puedo estar orando
lo que yo quiero. Yo debo decir, ¿qué quiere, Señor, que yo ore por esta persona, que ore por esta circunstancia? Yo creo que a todos nos pasa a veces que el Señor, hay por personas que nos pone a orar. De pronto no tenemos, no sabemos por qué no. Simplemente usted ore en lenguas o bendiga a esa persona. Bueno, pero no nos pongamos a hacer explicaciones que no van al caso delante del Señor, porque a veces no, Señor, que hagas, que pongas, que quites. No. Bueno, entonces hay una cosa que es súper importante en la intercesión, que es ponerse pues en la brecha en oración. Pero lo más importante es reconocer y aprender a fluir con el Espíritu Santo en oración. Lo más importante es reconocer y aprender a fluir con el Espíritu Santo en oración. A nosotros nos han dado, muchas veces nos han dicho, lea Juan 14, 26, y vamos a leerlo en este momento. Entonces, nosotros realmente nos ponemos y decimos, bueno, vamos a... Y lo leemos, ¿verdad? Pero fíjese usted que dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que ya os he dicho. Fíjense ustedes, ¿qué pasa? Ya nos lo han dicho varias veces, nos lo han repetido, lo hemos leído. ¿Qué quiere decir realmente esto que en un momento leemos? Tenga usted en cuenta, y le voy a decir que yo vengo haciendo varios días hace ya, de invitar a qué, al Espíritu Santo a que dirija todo lo que tengo que hacer, todo lo que tengo que hacer en mi vida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le digo al Espíritu Santo, buenos días, Espíritu Santo, dirige mi vida, dirige este día, Señor, yo voy a ser tu instrumento. ¿Mm? ¿Qué le estoy diciendo? Yo lo entrego y el Espíritu Santo, yo le di toda la entrada y le dije, ¿qué pasa? Lo que tú me lleves a hacer. Primero, va a ser un día mucho más descansado si tú dices, sí, Él está dirigiendo porque Él es mi consolador, Él es mi abogado, Él me dirige. El Espíritu Santo tiene todo. Entonces Él va a empezar a ser y a decir, por aquí no es. Es realmente lo más efectivo es que el decirle al Espíritu Santo, ¿por qué? Porque Él me inspira cuando se necesita el momento, Él me dice, ¿sí? Él me guía, es la parte más efectiva. Y en la intercesión es súper efectivo, porque usted a veces dice, ay, me soñé o me acordé o bueno, como cada uno veamos, ¿cómo hago? ¿Qué hago con esa persona? Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, no tengo ni idea, pero el Señor la colocó, voy a orar, entonces la voy a bendecir, le voy a dar gracias, si sé de pronto qué está pasando, voy a decirle. Yo hace una semana, algo así, tuve una cosa muy especial con una persona por la cual estaba orando. Y de verdad yo no encontraba ya qué más decir porque se había presentado un problema, el siguiente, el otro. Y el Espíritu Santo, que ahora entendí, ¿qué hizo? Me llevó a que declarara que todo iba a ser, primero que todo, un milagro creativo y sobrenatural. Y yo empecé, le escribí a esa persona porque no nos podíamos ver, pero sí le escribí, que ahí es cuando uno dice las redecitas. Entonces yo le escribí y le dije que el Señor iba a hacer un milagro creativo en todas las circunstancias que ella me estaba contando. Y un milagro y sobrenatural, porque tenía que ser todo sobrenatural. Todo se veía a mis ojos enredado. Pero así fue, empezamos a orar, a unirnos ellos y yo.
y hoy tenemos toda la bendición ya, pero fíjense ustedes qué tenía yo que hacer, que el Espíritu Santo me guiara. Y yo les digo que hay veces uno realmente, porque yo no dudo de todos nosotros, que nosotros oramos, pero a veces nos enredamos tanto en la oración y mira, y pon y quita. Y tú finalmente, yo creo que el Señor dice, bueno, entonces, pero cuando nosotros, acuérdense, especialmente en la oración en general, ¿qué es? El Espíritu Santo, yo voy a invitar de ahora en adelante al Espíritu Santo que dirija todo. A que sea parte de mi vida. Todos hemos visto al Espíritu Santo, todos sabemos, porque nosotros somos hombres y mujeres de fe, pero a ratos se nos olvida qué tenemos que hacer. Vamos a empezar. Primero que todo, Jesús es el hombre de oración por excelencia, que es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando somos intercesores. Y por encima de los hombres que oran, hablaba con su Padre Celestial. Mire, eso me pareció. Y por encima de los hombres que oran, hablaba con su Padre Celestial. ¿Por qué? Porque él lo conocía. Él lo conocía y él sabía cómo tenía que entrar. Entonces ustedes me van a decir, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Facilísimo. Cuando yo me dirijo a Jesús, me estoy dirigiendo a mi Padre Celestial. Cuando yo tomo su palabra, yo la estoy, eso mismo estoy haciendo yo. No estoy tomando de los hombres, sino de su palabra. Y una cosa que hemos visto muchas veces y que lo seguiré repitiendo, que es, la voluntad de Dios siempre es lo mejor. Y a veces nos enredamos con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es tomar su palabra, leer su palabra, escudriñar su palabra y que sean cuales sean las circunstancias. Porque a veces usted va a decir, no, es que esa circunstancia no. Todo lo que me pasa está en la palabra de Dios. Todo. Entonces, ¿qué pasa? Yo la voy a tomar, yo la voy a escudriñar, yo le voy a decir esto es lo que tú estás hablando. Porque nosotros a veces no hemos visto la dimensión que es el Espíritu Santo vive en tu vida. Como que uno dice, hay momentos en como que uno está, porque finalmente nosotros somos de emociones. Entonces hay veces uno dice, si lo siento o no lo siento, Él está ahí en tu vida. Tú lo sientas, no lo sientas, está ahí. Está ahí que yo creo que, como yo les digo a veces, yo creo que Él dice, mira, yo tengo la solución, pero yo en mí no lo veo, no lo oigo, ¿sí? Pero como de ahora en adelante, y vamos a tener muy en cuenta un trabajo que hay que hacer. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque nosotros podemos aprender muchas cosas, sea en nuestra carrera que hacemos, mire, hasta en lo más sencillo, en cocinar, por ejemplo. Si a usted le dicen échele más sal o échele más poquito, usted lo tiene que ensayar. Usted tiene que echar y decir, no me cuadró, sí me cuadró. Si tú hoy nosotros hablamos y decimos, Espíritu Santo, yo te digo hoy que dirijas mi vida, que me lleves por el camino tuyo, que me digas qué hacer, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Porque entonces yo puedo decir, no, como que sí, es como que no, es como que no. Yo le entregué mi día o mi semana o al Espíritu Santo y Él me va a dirigir. Y cuando yo voy a hacer esas cosas que sé que no están bien hechas, ¿qué pasa? La carne siempre va a estar molestando. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? No, el Espíritu Santo, ¿qué hizo? El Espíritu Santo está dirigiéndome y lo voy a hacer. Pero entonces yo tengo que seguir conociendo lo que dice la palabra. ¿Sí? Porque si no vamos a vivir así como... Aquí miramos en Hebreos 7:25. Hebreos 7:25.
Y aquí vamos a empezar a lo que es realmente la intercesión del Señor por nosotros. Por lo cual también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por eso puedo salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él. Bueno, ¿quién vive para siempre? A fin de interceder con Dios a favor de ellos. A fin de interceder. Aquí estamos hablando de que nos han dicho muchas veces, Jesús está intercediendo por ti. No me dice tan bonito, no, que macheta. Y se nos olvida. Eso lo quiero insistir hoy, porque a veces leemos mucho la palabra, sí, gracias a Dios. Como vuelvo y les digo, yo sé que ustedes son hombres y mujeres de oración, pero hay veces, ¿qué pasa? La leo y como que digo, bonito lo que leí. No, nosotros vamos a aprender. O sea, Espíritu Santo, tú diriges nuestra vida y me vas a recordar la palabra que leí. Lo que tú me regalaste esta mañana o lo que me regalaste, muchos leerán, por ejemplo, en la noche. Pues es para el otro día. Entonces voy a empezar qué leí anoche y qué voy a poner en práctica en este día. Recordando que Jesucristo siempre nos representa perfectamente ante el trono de Dios. Jesús está en el cielo orando por su pueblo. Jesús está en el cielo orando por su pueblo. ¿Por qué? Porque Jesús sigue orando por sus ovejas, que eres tú y yo. Entonces Él siempre está cuidándonos. Él siempre está orando. Yo me imagino que el Señor, no me imagino, pero que he dicho mal, Él siempre está, recuerde que Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. O sea, Él lo sabe todo, Él siempre está conmigo y todo lo puede. O sea, Él lo sabe, aunque éste diga, no, Él no sabe, sí, Él lo sabe, porque Él lo sabe todo. Entonces nosotros de pronto, en esta tarde, nos hacemos una pregunta. ¿Qué pide Él por nosotros desde el cielo? Te dice, bueno, Él está intercediendo por mí. ¿Y qué pide? Lo vamos a ver en la palabra de Dios. Y una de las cosas que el Señor ora por ti y por mí es para que seamos santos. Entonces usted dice, para que seamos santos. Y miremos lo que dice Primera de Pedro 1, 15 y 16. Él ora para que seamos santos. ¿Qué dice Primera de Pedro 1, 15 y 16? Sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces el Señor, ¿qué quiere? Y aquí vamos a ver varias cositas. Que guardemos nuestra manera de andar. Que mantengamos nuestra llenura del Espíritu Santo para que honremos a Dios y lo glorifiquemos. Fíjese que ahí el Señor, mira el Espíritu Santo, ahí está. Que guardemos, si se oye lindo, para que seamos santos y somos santos, pero el Señor, Jesús siempre nos está ayudando. Que guardemos nuestra manera de andar. Él ve perfectamente que a veces no estamos andando. Y mantengamos nuestra llenura del Espíritu Santo para que honremos a Dios y lo glorifiquemos. Cuando tú tienes la llenura del Espíritu Santo, ¿qué pasa? Honramos a Dios y lo glorificamos. Y mire, cuando tú tienes la llenura del Espíritu Santo, aunque tengas un inconveniente, eso es que uno dice, ay papito,
cómo lo manejo, cómo hago, para dónde cojo. Es hermoso lo que hace el Señor, porque como tú tienes la llenura, aunque eso que esté ocurriendo no es el 100% de lo que yo quería que ocurriera, yo puedo honrarlo y glorificarlo y decirle gracias, papito, porque tú lo estás haciendo. Seguramente en ese momento no lo entiendo, pero más tarde, ¿qué pasa? Uno va y mira y dice, a veces hasta pasan días, pero cuando tú ves esa respuesta, dices, qué bendición. ¿Mm? Significa que vivamos en la práctica de la santidad. ¿Mm? ¿Qué es la práctica de la santidad? Seguir buscando la obediencia, porque todos decimos, no, yo soy obediente. Miren, nosotros somos obedientes a veces por pedacitos. ¿Mm? Y imitando su carácter. Cuando yo le digo imitando su carácter y siendo obedientes, ¿qué pasa? Yo tengo que seguir leyendo la palabra para decir, claro, yo aquí estoy diciendo desobediente, aquí no estoy en lo más mínimo imitando su carácter. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? ¿Mm? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso. ¿Mm? Entonces, cada uno de nosotros tenemos que seguir. Fíjense, a veces uno dice, no, obediencia, yo ya sé la obediencia. Pero si revisamos un poquito, a veces no realmente no estamos funcionando. Imitando su carácter. No, pues a veces tenemos ciertas cositas que no están funcionando. Vamos a mirar Romanos 12:2. Romanos 12:2. ¿Qué nos dice la palabra? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué pasa? Ustedes de pronto dicen, otra vez estamos hablando de eso, pero acuérdense que intercede el Señor por ti y por mí. Estamos unas partes de que está intercediendo, ¿verdad? Entonces, una, ya vimos que seamos santos. Y ahora, que la mente. Uno a veces dice la mente. Nos han insistido mucho, pero es que la mente nos juega muchas pasadas. Si nosotros no estamos renovando constantemente la mente, es muy complicado para yo conocer la voluntad de Dios. Porque a veces estamos seguros de cosas que decimos y eso era así. Y resulta que no es la voluntad de Dios. Pero si yo estoy renovando mi mente, yo puedo decir, sí, realmente. Miren, podemos verlo hoy, por ejemplo, el Señor dice para que seamos santos. Y dice, no, yo soy santa, pero entonces yo digo, si a veces en mi andar a veces no estoy buscando todo el tiempo mi santidad, obedeciendo regular, invitando al carácter del Señor, no, porque a veces tiene uno una buena rabieta y pues el Señor no hace algo. O a veces habla uno lo que no tiene que hablar y resulta que el Señor. Entonces, pensemos en eso. Yo tengo que estar renovando constantemente la mente, porque es la única forma en que yo puedo conocer la voluntad de Dios. La palabra de Jesús, pero hay algo que yo quiero que miremos en Juan 15 y ojalá todos tuvieran ahí sus Biblias, en 4, 7, 11 y 16. En 4, estamos preguntándonos una cosa. Cómo la palabra de Jesús en Juan 15 revela aún más sus oraciones de intercesión
por nosotros. Yo voy a leer uno por uno. Él ora para que permanezcamos en él. Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, el Señor está orando para que tú y yo permanezcamos. Y usted de pronto vuelve y se pregunta y dice, no, yo permanezco. Pero cuando uno lee la palabra y la escudriña, uno dice, uy, papito. Y ahí es cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos vuelve a mostrar y nos dice, esto tiene que ser por aquí. Bueno, en el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El Señor nos recuerda, está orando y diciendo, tú permaneces en mí, tienes la respuesta. Bueno, el 11, estas cosas que os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Yo creo, cuando tú realmente lees la palabra, la escudriñas, uno dice, sí, no vamos a ser perfectos, porque la perfección es cuando lleguemos a la presencia del Señor. Pero, ¿qué pasa? Nosotros estamos todos los días y estamos ese día gozosos diciéndole al Señor, Padre, lo pude, fue difícil, pero lo logré. Entonces, ¿qué pasa? Tú te vas a sentir totalmente diciéndole al Señor, gracias. Y sí, Señor, sí, Espíritu Santo, tú me guiaste y lo hice bien. Versículo 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis en mi Padre, al Padre en mi nombre, Él os los dé. Bueno, entonces fíjense todo lo que Él está orando por ti y por mí. Está intercediendo y diciendo, esto es, y nos lo va a ir, Él intercede y nos va a ir, ¿quién? El Espíritu Santo dirigiendo lo que hay que hacer. Juan 17, 9, 10, 11 y 26. Entonces, ¿qué miramos nosotros en Juan 17? En el 9, 10 y 11. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. ¿Sí ven? Él está orando y está diciendo, ¿qué está diciendo? Guárdamelos, cuídamelos, ¿sí? Entonces, Él está intercediendo por ti y está intercediendo por mí. El 26. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que en el amor con que, óigame, para que en el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Fíjense ustedes que Él sigue trabajando todo el tiempo para que todos los días nosotros tengamos una mejor relación íntima con Él. Tengamos toda la bendición. ¿Y Él qué quiere? Que la victoria se vea todos los días en nuestra vida. Que seamos más que vencedores. Recuerden que Él ora por nosotros de manera específica. No es que coge la oración y para todos, no, porque como Él te conoce y Él sabe qué está pasando. Pero encontramos un ejemplo. Lucas 22, 31 y 32. Ahí, ¿quién está? Está Pedro.
ustedes se acuerdan, y vamos a recordarlo, ya lo vamos a leer, pero ahí tenemos que mirar, miren, 31, 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os has pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a los hermanos. Es una oración súper clara de la intercesión del Señor, porque Él todo lo sabe. ¿Mm? Él todo lo sabe, y Jesús sabía que Pedro iba a fallar. ¿Mm? Y ese tipo de falta puede apartar a un creyente, incluso desviarlo del camino con Cristo. Pero ¿qué pasa? Aquí vamos a mirar la oración específica de Jesús fue que la fe de Pedro no fallara. Porque tú sabes que a nosotros sí a veces uno dice, no, como que yo no sé, yo como que ya no tengo fe, y empezamos. Que la fe de Pedro no fallara. Que Pedro volviera al Señor. Y que él le animara a sus hermanos en la fe. Fíjese que este punto, que él le animara a sus hermanos en la fe, es un punto súper importante. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros animamos a otras personas, hablamos del Señor a otras personas, tú no te pasa que a veces no se me está hablando es para mí, porque ahí el Señor está ministrando mi vida. Bueno, ¿y ahí qué pasó? Todas las peticiones de Jesús fueron respondidas. Si nosotros miramos específicamente esta oración, ¿qué pensamos cada uno de nosotros? Él lo hizo con Pedro, lo hará contigo y lo hará conmigo, que es una de las cosas que tenemos que pensar. Entonces, si me pusiera a pensar yo en esta tarde, debe ser para mí un motivo de aliento, de decir, gracias Señor, tú sabes lo que hay en mi corazón, tú lo conoces y tú me ayudas. ¿Por qué? Porque es un motivo de aliento para cada uno de nosotros. Puesto que sabemos que todos fallamos, que cometemos errores, que a veces tenemos pruebas que son para demolernos y uno dice, no, no, no. Pero si estamos pasando cualquiera de estas cosas, podemos estar desalentados, pero esto es un motivo de aliento. Vemos que todos fallamos. Pedro falló, Pablo falló en su momento, todos fallamos. Que cometemos errores, que a veces experimentamos pruebas que uno, sí, pero lo que tenemos que aprender es que Jesús está viviendo siempre para interceder por nosotros. Que podamos pensar en esta tarde, Señor, mira, el ejemplo que me estás dando en esta tarde es en tu palabra. ¿Y qué pasa? Señor, hoy estas palabras me animan. ¿Por qué? Porque Jesús ora al Padre por sus ovejas, que somos nosotros. Y eso es exactamente lo que Él hace en este momento, contigo y conmigo. Sin importar lo que esté pasando, cuál sea el dolor, el caos que yo tengo, la frustración, de pronto estoy en estancamiento también, que como para dónde voy, de dónde vengo, el fracaso, la pérdida o la prueba presentes o pasadas. ¿Mm? ¿Por qué? Porque le quiero recordar en esta tarde algo que yo ya le he dado
que nos lo ha dado el Señor y que debemos volver a recordar. Recuerde que Él es omnisciente, Él lo sabe todo, es omnipresente, siempre está con usted. Y omnipotente, todo lo puede, se lo vuelvo a repetir, omnisciente, Él lo sabe todo. Si omnipresente, siempre está con usted. Omnipotente, todo lo puede. Él que hace, Él ora por nosotros, a fin de que nuestra respuesta sea tal que glorifiquemos a Dios y otros lleguen a Cristo. ¿Por qué otros lleguen a Cristo? Porque cuando tú glorificas y honras al Señor, el resto de la gente se da cuenta. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros en esta tarde? Reflexiona en algunas experiencias pasadas difíciles en las que has sentido que Dios estaba distante. No está distante. Jesús está intercediendo por ti. Aplica esta experiencia que hoy vemos y que como que el Señor no la dio punto por punto. ¿Para qué? Para decirnos siempre estoy orando por ti. ¿Qué es? Ora esa verdad en nuestra oración y experimentemos la libertad que trae el saber que la voluntad de Dios es que Él intercede por cada uno de nosotros, pero que la voluntad de Dios le estamos diciendo, yo entiendo hoy, porque muchas veces no entendemos la voluntad de Dios. A propósito de la oración constante de Jesús por nosotros, las Escrituras nos dicen que Él ora en áreas específicas por cada uno de nosotros. Y voy a darles 3 puntos para terminar. Él quiere que nuestra fe no falle, sin importar cuál sea la prueba o la tormenta que enfrentemos. Él quiere que nuestra fe no falle, sin importar cuál sea la prueba o la tormenta que enfrentemos. Padre, si yo puedo estar enredada, puedo estar en esta tarde diciéndoles, no se imaginan, de lo que estoy viviendo o la tormenta que enfrento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Señor, papito, esto tiene una respuesta tuya. Y yo, Padre, tú lo sabes lo que me está doliendo, lo que es esta tormenta, Padre. Pero, Señor, gracias. Le puedo decir, por ejemplo, estoy creciendo, estoy yendo a otro nivel, está creciendo mi fe. Y hoy crece mi fe y te puedo decir, papá, que yo estoy totalmente creo en lo que tú dices en tu palabra, que tú, Señor, que soy más que vencedora, que tengo la victoria, que la batalla la ganas tú. Todo lo que cada uno conocemos del Señor y podemos decir. Entonces, el primero, Él quiere que nuestra fe no falle. El segundo, Él sabe todo, o sea, Él es omnisciente. La omnisciencia del Señor es que Él lo sabe todo. Sabe esa tormenta que tú estás viviendo. Y que le puedo decir, no quiero naufragarse realmente, Señor, o desviarme. Quiero crecer en esa fe para entender, Padre, que esto trae victoria, bendición. Un punto 3, Él quiere estas tormentas o pruebas, como tú lo quieras llamar, fortalezcan nuestra fe y sirvan de inspiración para muchos hermanos y hermanas en Cristo. Porque si tú vas a hablar con otra persona o vas a tener un consejo, si tú llegas quejándote, pues no hiciste nada. Pero si tú llegas y dices, no hay nada imposible para el Señor
nos fortalece, nos sustenta. Reflexiona en algunas tormentas o pruebas difíciles de tu vida, pero pregúntate, ¿tu fe se fortaleció? Y te aseguro que sí. En el momento en que yo estaba pasando la prueba y la tormenta, no se fortaleció porque yo peleé, hice todo, pero después cuando vi que salí de ahí, está fortalecida, estoy totalmente sustentada por el Señor, porque Jesús ha tomado mi prueba y me ha dicho, tú eres más que vencedora. Entonces, ¿qué tenemos que aprender en esta tarde? ¿Qué hemos aprendido que voy a invitar al Espíritu Santo que dirija todo? A que sea parte de mi vida. ¿Sí? ¿Qué hemos aprendido? Que sin embargo el ejemplo más precioso y sobresaliente de un intercesor es nuestro Señor. ¿Sí? Es lo mejor, el Señor, que hoy tú nos vayamos en la prueba, en la situación, en la tormenta, en lo que estemos viviendo, o en darle y decirle gracias, gracias porque tú intercediste por mí en esta situación. Tú te pusiste en la brecha por mí y tú intercedes por mí a la diestra del Padre. Recuerde en esta tarde, cuando tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Tenemos esa conexión perfecta. ¿Qué tenemos que decirle al Señor en esta tarde? Gracias, Señor. La alabanza y la gloria es para ti. Piensa usted en esta tarde y ya lo que quiero dejar en cada uno de nosotros. El Señor te cuida a ti, como tú cuidas esa porcelana o ese regalo tan especial que te han dado. Así que uno no quiere que nadie lo toque, uno lo traslada de un lado para otro, lo esconde. El Señor te cuida igual, porque tú eres su amado y su consentido. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por este tiempo de bendición, tiempo para glorificarte y honrarte a ti. Tiempo para decirte gracias. Gracias por todo el cuidado tuyo, Padre. Gracias por todo lo que haces cada mañana, cada amanecer, cada anochecer. Y Señor, esta es la semana en que te digo, Espíritu Santo, dirige mi vida. Dirige cada paso de los que voy a hacer, porque quiero ver la victoria. Quiero seguir declarando que soy más que vencedora, que para ti no hay nada imposible, que tú me das nuevas fuerzas, Señor, para lo que pueda estar pasando. Y Señor, gracias, porque tú me sustentas y me fortaleces. Gracias, Señor, por esa familia que tú conoces, que hoy yo te clamo, Padre, para que tú la sustentes, la cuides, las protejas, Padre, y ellos puedan ver que el amor tuyo está ahí en esa situación tan difícil que están viviendo. Gracias, Señor. La alabanza y la gloria para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les continúe bendiciendo.